Bienvenidos una vez más a un jueves de Live con el experto, un jueves más interesante, un jueves más para continuar aprendiendo, para continuar conociendo más acerca de todos estos temas interesantes que nos mantienen en movimiento. Como todos los jueves tenemos un invitado súper especial. Esta vez nos vamos a ir a México, nos vamos a conectar con un colega mexicano. Y bueno, ya les contaré más. Voy a dar un minuto mientras las personas siguen llegando a la sala, mientras se unen más personas para disfrutar de este directo. Y bueno, les recuerdo dos cositas. Vamos a ver. La primera, disculpar que la semana pasada tuvimos un error técnico con el Instagram. No se pudo subir la conversación que tuvimos con Sacha. Pero bueno, la volveremos a tener por aquí en directo y seguramente disfrutaremos de ella y de sus conocimientos. El día de hoy vamos a irnos de una vez a colocar el título, que no lo he colocado. Ya está colocado el título, que ya me lo están pidiendo. Vale, ya lo fijé, allá abajo está fijado. El tema de hoy, nos vamos a ir ya hablamos de los bebés hace 2 semanas. Esta vez nos vamos a ir a las personas adultas de la casa, a los abuelos, a esas personas que tanto queremos y que tanto vemos que el envejecimiento les va avanzando en edad. Y bueno, hoy vamos a trabajar con ellos, vamos a conversar un poco sobre la prescripción del ejercicio en el adulto mayor. Tendremos temas como, por ejemplo, la fuerza, si es conveniente trabajar la fuerza con el adulto mayor, o cómo trabajar la fuerza, cómo dosificar esa fuerza. Hablaremos de la flexibilidad, hablaremos de los cambios propios del envejecimiento, la sarcopenia, muy interesante, un tema bastante controversial que está en discusión. Y bueno, hoy traemos a un excelente ponente, a un profesor licenciado en fisioterapia, profesor de la Universidad Modelo en México, especialista y experto, por supuesto, en el área de la geriatría y de la prescripción del ejercicio del adulto mayor. Él es el licenciado Humberto Ávila Solís, mexicano, de la provincia de Yucatán. Y bueno, hoy vamos a disfrutar de él, de sus conocimientos y compartir. Antes de iniciar, me gustaría pedirle a las personas que están en la sala que me hagan un gran favor, y es compartir este en vivo, como lo voy a hacer yo ahora en este momento, para que muchos más disfrutemos de esto y tengamos un excelente coro para que el licenciado Humberto Ávila nos responda a todas las preguntas que tenemos acerca de este tema. Vale. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí a Humberto, lo tenemos ya, lo vamos a llamar para no perder y aprovechar el tiempo, que este tema es bastante extenso y me gusta. Es una de las partes de la fisioterapia bastante interesante que me gustan. Y bueno, saludos a todos los que están en la sala. Por favor, compartir el en vivo para así ser más personas. Y bueno, ya lo tenemos. Muy buenas tardes, Humberto, bienvenido. Muchísimas gracias por prestarnos tu apoyo, por estar allí y para conversar esta noche sobre un tema muy importante, un tema bastante delicado también, porque se trata de la salud de las personas mayores en toda esta comunidad que a veces no sabemos cómo abarcar. Te cedo la palabra para que te presentes y nos digas cómo te sientes. Hola Darío, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Te escucho perfecto y te veo excelente. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Igual quisiera agradecer a Oscar Flores, que nos hizo el contacto para que podamos llegar a esto, ¿no? Sí, muy bien. Como mencionaba, yo soy licenciado en fisioterapia. Tengo una maestría en cultura física en el adulto mayor y trabajo aquí en la Universidad Modelo coordinando la licenciatura y los posgrados de fisioterapia. Dentro de ellos está la maestría en fisioterapia geriátrica. Muy bien. Hemos trabajado un poco igual con esta parte de prescripción del ejercicio y pues bueno, con todo gusto estando aquí para resolver las dudas que haya. Muchas gracias, agradecido de nuevo. De verdad es un honor para nosotros desde Fisiovanguardia tener a un profesional como tú para conversar, para discutir temas controversiales como lo es en este caso la prescripción del ejercicio, porque ya solo la palabra prescripción del ejercicio ya genera bastante polémica y bueno, en el adulto mayor mucho más. Y bueno, para empezar, para iniciar, me gustaría
saber desde tu punto de vista cómo ves los cambios del envejecimiento en el adulto o en el ser humano, ¿no? Porque durante toda la vida estamos cambiando constantemente y bueno, vamos a enfocarnos en esta parte de los cambios durante el envejecimiento, ¿no? Para poder prescribir un ejercicio. Así es, digo, como mencionas, desde el momento en el que nacemos empiezan a dar diferentes cambios, ¿no? Y el envejecimiento es un proceso que se empieza a dar y que tiene una mayor, sobre todo a nivel musculoesquelético, tiene una mayor repercusión a partir de los 40 años de vida. Entonces, el ejercicio debe ser tomado primeramente como una prevención para llegar a la mejor manera posible a esto. Y eso no significa que solo nos pueda servir para prevenir, es decir, no hice ejercicio en mi juventud, ya no puedo hacerlo, ¿no? Sino podemos ayudar a que los adultos mayores empiecen a hacer ejercicio posteriormente, no importa la edad. Obviamente hay muchas variaciones, ¿no? Dependiendo de muchas características con las que nos vamos a topar del adulto mayor. Una de ellas es si hizo ejercicio previamente. Otra característica son la presencia de diferentes patologías, sobre todo de tipo metabólico, que son con las que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y el ejercicio se tiene que adaptar a todo esto. Vamos a ver que el ejercicio se adapta al paciente y no el paciente al ejercicio, ¿no? Al ejercicio. Claro, sí, que es uno de los errores más comunes que, bueno, se cometen y a nivel de usuario muchos adultos también buscan ayuda dentro de un gimnasio, por decirlo así, y se les prescribe o se les recomienda hacer un tipo de ejercicio común, ¿vale? Común para todos. Y creo que debe pasar por ese proceso de valoración que tú hablas, que es muy importante, ¿no? Valorar primero el estado y la condición física, ¿no? de esta persona para poder prescribirle un ejercicio o un programa de ejercicio, ¿no? Me gustaría empezar, ¿vale? Me gustaría empezar refiriéndonos sobre todo a las personas o al proceso de envejecimiento en una persona en estadio sano, ¿vale? Vamos a llamar sano a una persona, un adulto mayor que no presente problemas metabólicos, como tú lo dices, o patologías sistémicas o patologías que le quiten función, ¿vale? Un adulto sano normal llega a tu consulta y quiere un programa anti-envejecimiento, por decirlo así, o quiere iniciarse a hacer ejercicio terapéutico, a cuidarse, etc. ¿Cómo pudiera ser, o sea, cómo pudiera ser este programa? ¿Cómo lo abarcaríamos? ¿O cómo retomaríamos eso? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es necesaria una valoración integral. Ahí ya no solo el fisioterapeuta va a entrar, sino necesitamos una valoración médica, nutricional y en muchos casos psicológica. Eso es esencial. Sin la valoración médica no podemos iniciar el plan de tratamiento, porque al ser un adulto mayor, como expresamos previamente, los cambios que ha sufrido a nivel cardiovascular, a nivel musculoesquelético, pues sí tienen que ser evaluados, ¿no? De esta manera. Cuando hay algún signo de fragilidad, entonces el médico tiene que empezar a tratar y a partir de ahí, pues ya el fisio debe de entrar a toda la dosificación. Pero sí es necesario contar con esta valoración, muchas veces hasta cardiológica, o sea, un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, inclusive. Claro, son pruebas médicas necesarias, ¿no? Para saber la condición del paciente. Y al momento de la prescripción, porque bueno, ahora te tenemos a ti como especialista hoy aquí y queremos y conversamos entre tú y yo que compartimos la misma profesión. Tú lo haces en México, tremendo país, que por cierto está dando muy buenos profesionales y está creciendo mucho en el área de la fisioterapia. Y bueno, para el ejemplo estás tú allí. Como fisioterapeuta, para todas estas personas que nos están escuchando, nos están viendo y van a ver diferido este video, ¿qué le recomendaríamos a estas personas usuarias del fisio que tienen que prestar atención al momento de hacer un ejercicio? El que se le prescriba en el momento. Una persona sana, vamos a recordar ese detalle. Bueno, la primera parte y una parte esencial es nuestra historia clínica. Vamos a ver, bueno, no sé cómo lo tengan ustedes ahí, pero la historia clínica es esencial para poder observar en cualquier dato de fragilidad, como mencionábamos previamente, o cualquier indicio. Además de la historia clínica, pues tenemos que hacer pruebas de evaluación funcional. Estas pruebas de evaluación funcional van a depender, o sea, nos van a dar datos desde la condición física del paciente, hablando de un paciente sano, como mencionábamos previamente, para que a partir de ahí podamos hacer la dosificación, ¿no? Además de la prueba para condición física, tenemos que checar la fuerza que tenga el paciente
tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. Hay algunas pruebas que ya están estandarizadas de fuerza de miembros inferiores y miembros superiores. Inclusive hay tablas ya divididas para hombres, para mujeres, y esas pruebas son esenciales para saber a partir de ahí cómo vamos a dosificar el ejercicio. Vale, vale. ¿Estas tablas tienes tú algún enlace que quieras compartir también con los profesionales que están en la sala? La puedes mencionar y así también colaborar, ¿vale? Si tienes algún enlace que compartir sobre estas tablas que hablan sobre la medición de la fuerza o alguna literatura interesante, está abierto el perfil para eso también, ¿vale? Para que lo puedas compartir en el momento que se te ocurra. Claro, yo creo que te lo compartiría posteriormente porque no lo dejé preparado y lo subimos para la gente que quiera. Perfecto, perfecto, me parece perfecto, Humberto. Y ya que mencionas la fuerza, es una de las publicaciones que hice en la semana sobre la fuerza en el adulto mayor. Es un tema bastante interesante en estos momentos y muy dividido, ¿no? Hay criterios o profesionales que prefieren no realizar ejercicios de fuerza en un adulto mayor. Vamos a recordar que estamos hablando de un adulto mayor sano, sin una patología aparente. Y hay otros que dicen que es beneficioso, por ejemplo, como método preventivo de la disminución de masa, ¿no? Muscular. Claro, no. Digo, primero hay que tener en cuenta que todos los adultos, como parte del proceso del envejecimiento, vamos a tener disminución de la masa muscular. Entonces, si nosotros no hacemos ejercicio de fuerza, no vamos a revertir esa disminución de masa muscular. Entonces, hasta la propia Organización Mundial de la Salud se ha mencionado a favor de que se haga un ejercicio, se hagan alrededor de 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico, pero que cuando menos 2 días de la semana se trabaja en fortalecimiento de grandes grupos musculares. O sea, el ejercicio de fuerza tiene que ir sí o sí en un adulto mayor sano. Cuando hay patología vamos a tener algunas restricciones, de las cuales podremos hablar un poquito más adelante. Eso, perfecto, perfecto. Entonces, que sí lo recomendarías, ¿no? Como experto en esta área de prescripción, el ejercicio de fuerza, además de que la Organización Mundial de la Salud lo refuerza, porque eso acaba de ser modificado. Antes la Organización Mundial de la Salud estaba como un poco ahí cerrada al tema de la fuerza, pero bueno, ya modificaron para bien, como todo, evoluciona, y o sea que recomendamos el ejercicio de fuerza, ¿no? De grandes grupos musculares. Así Vamos a dar ejemplos para las personas que también no están muy duchas en este tema. ¿Qué grupos musculares serían estos? ¿Cómo ayudarlos a ellos a que nos están escuchando? ¿Vale? Ellos nos están escuchando ahora, no están en nuestra consulta, pero seguramente les podemos ayudar mencionándoles, por ejemplo, el cuádriceps, el glúteo, ¿vale? O los muslos. ¿Qué grupos serían interesantes trabajar en un adulto mayor? Simplemente hablando de funcionalidad, tenemos que dividirlo primero como miembros superiores y miembros inferiores. Y de ahí, como tú mencionas, pues los músculos más esenciales para las cosas que nos van a representar la funcionalidad en el adulto mayor, que va a ser, primero que nada, desplazarse, o sea, caminar, para lo cual necesitamos cuádriceps, isquiotibiales, gastrocnemios, incluir, aunque no sean músculos tan grandes, la tibial anterior, peroneos, para evitar el riesgo de caídas, que eso es sumamente importante. Y hablando de miembros inferiores, pues sí trabajar con trapecios, deltoides, bíceps, tríceps, y eso nos va a ayudar a mantener esa funcionalidad, ¿no? Vale, perfecto. Humberto, perdona, hay una pregunta, hacen una pregunta interesante, a ver cómo la respondemos aquí. Dice Oscar Flores, por cierto, dice que si son válidas, él pregunta que si son válidas las ecuaciones de estimación de carga máxima, pone entre paréntesis una de las ecuaciones que se trabaja, que es la de Bristol y sus similares, en el adulto mayor. O sea, yo pudiera valorar un adulto mayor según esta ecuación de carga máxima para trabajar fuerza, decimos, ¿no? Sí son válidas, digo, desde el punto de vista de la investigación, porque no se ha demostrado lo contrario, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta trabajar el fortalecimiento muscular sacando primero el 1RM y de ahí el porcentaje al que yo quiero estar trabajando. Te me hace un trabajo, o sea, una dosificación más directa con el paciente, ¿no? Vale, de una repetición máxima. Estamos hablando de valorar según su repetición máxima, ¿no? De peso. Y de allí, siguiendo con lo adecuado, ¿no? Que bueno, los fisioterapeutas hemos tratado de volver objetiva el cálculo de la carga máxima, aunque al final de cuentas siempre hay cierta subjetividad, ¿no? Desde que entra el paciente estás analizando y estás pensando cuánto es esa carga máxima que pueda tener, ¿no? El protocolo nos indica
de lo que nosotros calculemos que sea su carga máxima, por decir, un bíceps, el bíceps de un paciente que sea 10 kilos, de ahí nos tenemos que bajar hasta el 80% para empezar a un estímulo neuromuscular y ya pedirle esa repetición máxima. Y de ahí ir subiendo paulatinamente, sin fatigar al músculo, ¿no? Hasta que encontremos ese punto máximo. Ideal. Vale, perfecto. Creo que a Oscar también le quedó claro por allí, ya hará su reflexión. Bueno, ya hablamos del trabajo de fuerza, sabemos que es muy importante aplicarlo dentro de un programa, ¿no? Para un adulto mayor. Y yo aquí, ¿no? Yo te voy a decir más o menos cómo lo trabajamos aquí desde Fisio Vanguardia en un adulto mayor. Hacemos mucho, o sea, el trabajo de fuerza está dentro del programa, pero hacemos mucho énfasis también en un trabajo de flexibilidad o de movilidad articular, ¿vale? ¿Qué opinas tú sobre este tipo de trabajo? ¿Cómo lo ves? Perdón, ¿me lo puedes repetir? Estaba leyendo las preguntas y me... Tranquilo, Humberto, tranquilo. Que estaba muy serio, ya sí te ríes. No, que te decía que en el programa, ¿vale? Un programa de adulto mayor, sea cual sea el método que utilice, en Fisio Vanguardia tenemos como un programa donde el trabajo de flexibilidad y de movilidad articular lo ponemos como principal antes que la fuerza. Entonces quería preguntarte si tú desde tu consulta, ¿cómo lo ves? Como experto del área de prescripción, si es válido este trabajo de flexibilidad en el adulto mayor. Sí, completamente. Digo, la flexibilidad va a ser una de las capacidades físicas que tenemos que trabajar. Nos va a preparar al músculo para que sea la manera ideal para fortalecer. Entonces, digo, es correcto eso que haría, para que pues después se pueda fortalecer adecuadamente, ¿no? Sobre todo dentro de los cambios que hay a nivel muscular en el adulto, deshidratación y menor flexibilidad, ¿no? Entonces sí es necesario trabajar esto. Vale, perfecto. Mira, casualmente, Beto López te deja una pregunta aquí en el chat. Habla de qué objetivo sería el primario y cuál es el secundario. Trabajar primero la fuerza o la resistencia muscular. Lo pone él como comparativo, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo primario en este caso de un adulto mayor? Digo, van de la mano. Hacemos mal, yo creo, en dividir las cosas siempre. Hemos seccionado al cuerpo, hemos seccionado los procesos, hemos seccionado todo lo que podemos. Van de la mano completamente. Sin embargo, como objetivo primario va a ir la fuerza, va a ir también en trabajar con velocidad de reacción y posteriormente bajar la resistencia, que es una de las capacidades físicas que más tardan en conseguirse. Entonces eso va a ir de manera... Son las que más retrasan, ¿no? El proceso, la resistencia al ejercicio o la adaptación ¿no? Al ejercicio. Y siguen, qué bueno, porque está también Lalo Sansores, pregunta que si hay algún riesgo al momento de realizar una repetición máxima como el cizallamiento articular. Bueno, ahí ya hay una evaluación previa, ¿no? Tuvimos que haber hecho una evaluación goniométrica, por ejemplo. Si no goniométrica como tal, cuando menos funcional, y ver qué restricciones articulares hubiera. Si encontramos alguna restricción articular, entonces evaluar por qué es esta restricción, previo a ponerlo a hacer una carga de peso máxima. De nuevo, o sea, está el tema de adulto mayor sano, ¿no? Si hubiera una restricción articular, pues esa articulación a lo mejor hay que tratarla previamente a iniciar el fortalecimiento. Claro, que para allá vamos porque ya tenemos casi entablado aquí el programa, ya sabemos que como objetivo primario trabajar la fuerza sería interesante en el adulto mayor, valorar primero, hacer una valoración de su fuerza máxima para evitar lesiones o para evitar problemas, ¿no? Posteriores al trabajo de fuerza, el trabajo de flexibilidad también muy interesante. Y hay un trabajo que me gustaría conversar contigo, a ver cuál es tu criterio y tu opinión, es acerca del trabajo cognitivo o el trabajo de conciencia corporal. ¿Vale? A ver si, no sé si en México también lo están trabajando, cómo lo trabajan. Estamos hablando de un paciente, repito otra vez, para ser un poco sano, ¿vale? Pero mayor. Claro. Sí, el trabajo de conciencia corporal se puede utilizar algunos métodos, como es el método Feldenkrais, que nos va a servir muchísimo para esto. Debe de estar incluido dentro del plan de tratamiento. Sin embargo, en México, que es un país donde la fisioterapia está iniciando y ya de por sí cuesta hacer que llegue el paciente a la consulta, pues muchas veces no lo trabajamos tanto. Trabajamos propiocepción dentro del programa de entrenamiento, pero
dedicas tanto tiempo a un programa global de conciencia, ¿no? O de movimiento. Vale, vale, pero bueno, pero es de hecho que se conoce, ¿no? Que se puede incluir y que si tienes tiempo de trabajarlo sería interesante, ¿no? Trabajar un programa de estos de conciencia corporal y de movimiento, ¿no? De cognitivo. Creo que es muy interesante a la edad adulta porque es una de las facultades que también se disminuye, ¿no? La capacidad cognitiva de la persona. Claro. Y bueno, te dejan otra por aquí, no sé si la estás leyendo, Humberto, también la puedes leer. Dicen felicitaciones por la entrevista, te mandan aplausos, manitos, te mandan de todo, ¿vale? Estás cayendo muy bien por este lado, ¿vale? Y dice, otra vez Oscar, dice que entre el test de una repetición máxima y ecuaciones, ¿qué prefieres en adultos mayores sedentarios? O sea, ¿cuál método utilizaría? Lo ideal serían por método de ecuaciones. Yo en lo particular me voy al 1RM. Esto yo creo que, digo, no hay un protocolo que nos indique cuál debas de utilizar, ¿no? Yo lo hago porque a mí me sienta mejor y un poquito va a depender de la experiencia clínica de cada terapeuta, ¿no? Justo estaba pensando en cuántos pacientes hemos atendido en el transcurso de la carrera en lo que llevamos, ¿no? Y yo un tiempo trabajé, por ejemplo, en el Hospital Orán, que es un hospital general aquí en Yucatán. Humberto, te pierdo la conexión, Humberto, no sé si... Vale. ¿Me escuchas? Vale. Bueno, no sé si la gente de la sala escucha a Humberto. No te escucho, Humberto, perdí el audio contigo. No sé si me estás escuchando. Vale, sí, creo que tiene un tema de conexión Humberto y ya lo solucionaremos, pero de verdad muy interesante el tema que hace Humberto. De hecho hay una pregunta en la sala que quiero saber qué opina Humberto de esto, que la hace Gine Quintero y es muy importante. La adherencia al tratamiento en el adulto mayor creo que es para tener éxito, ¿no? Para tener éxito en este tratamiento y en este abordaje. Como lo dice en la pregunta esta persona, que es Gine Quintero SD, la mayoría tiende a la depresión, y es verdad, muchos se retiran al momento de hacer el programa, pero bueno, ya vamos a traer a Humberto para... Vale, si Humberto se desconectó. Creo que tuvo un problema de conexión, vamos a esperar que vuelva. Y vamos a buscarlo aquí, que no se me vaya, que está muy interesante. Y bueno, para aprovechar el momento, invito a las personas que están en la sala observando este directo que compartan, ¿vale? Que compartan el directo a través, porque he visto que etiquetan y en los directos la etiqueta no funciona muy bien. Entonces, les recomiendo que utilicen el avioncito que está debajo de su teléfono, una flechita, y allí les van a salir una serie de contactos, los más comunes, y pueden compartir y así invitar a más personas a que escuchen a Humberto, que ha tenido un problema de conexión interesante. Aquí está, ya llegó Humberto de nuevo, lo voy a invitar, lo voy a llamar y lo tenemos. Un saludo ahí a las personas que están ahí, que está Ciro en la sala y siempre me siento bastante orgulloso de que esté ahí porque es un gran amigo, un gran colega y una persona muy interesante que me gustaría tener también aquí en un directo. Humberto, te tenemos de nuevo, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. La última parte no te escuché, Humberto, no sé si pudieras repetirla, creo que estamos hablando sobre la repetición máxima que comentó Oscar, ¿no? Sí, hablábamos un poquito de qué es lo mejor, ¿no? En un paciente adulto mayor sano, sedentario. Si dosificar la fuerza por 1RM o por ecuaciones. Y yo mencionaba que, bueno, una persona que tenga más experiencia puede dosificar por 1RM, pero en realidad lo ideal sería por ecuaciones. Claro, porque es como, una... claro, más exacto, ¿no? Sería también... Vale, y bueno, dejé una pregunta en el aire mientras tuviste el problema que la hizo Gine Quintero. Dice que si le puedes dar un tip o si puedes dejar un tip a la población aquí de la sala para generar adherencia al tratamiento, teniendo en cuenta que la mayoría de estos
de estos pacientes, de los adultos mayores, tienden a la depresión. Entonces, ¿qué tips podrías dejar para eso, para que tengan adherencia al tratamiento o al programa, en este caso, ¿no? Claro, yo creo que, digo, primero que nada, saludos a Felipe, que es el que hizo la pregunta. Vale. Una cosa esencial para la adherencia al plan de tratamiento por medio de ejercicio es estar cuidando todos los aspectos generales del adulto mayor. Vamos a ver que va a haber días que va a regresar y te va a decir, hoy me está doliendo mi hombro. Entonces, pues a lo mejor esa sesión, centrarla a tratar su hombro. O sea, tratar de evitar esos dolores de aparición tardía en el ejercicio, y de hacerlo sentirlo lo más cómodo posible, teniendo en cuenta que de alguna manera pues no tenemos prisa, tenemos que lograr los objetivos, pero siempre que el adulto mayor se sienta cómodo. Vale, bueno. Otras tips que podríamos agregar, pues siempre es escuchar al adulto mayor, tratarlo con respeto, que bueno, eso creo que la mayoría lo hacemos, ¿no? Siempre el adulto mayor le gusta ser escuchado. Siempre, sí. Y si no lo escuchas, no vuelve, Humberto, ¿eh? Si no lo escuchas, no vuelve. Que los abuelos les gusta que los escuchen. Sí. Vale. Bueno, ahora sí, mira, vamos a seguir avanzando porque de verdad aprecio todo el tiempo que estás compartiendo con nosotros y tu experiencia. Y quisiera pasar al tema ya donde el adulto mayor tiene patologías asociadas a su envejecimiento, ¿vale? Vamos a intentar reducir, ¿vale?, algunas patologías, ya las mencionarás, más importantes en el envejecimiento, ¿vale?, para no hacer tan largo esto y saber cómo prescribir un ejercicio en esta población de adultos que, bueno, que lamentablemente están pasando por un proceso patológico, ¿no? Así es, perfecto. No sé con qué patología quieras empezar o quieres que te proponga alguna. Vale, proponla, que yo al final, si no la mencionas, te quiero mencionar una que me gusta bastante. Perfecto. Bueno, primero la diabetes. Es algo esencial. Digo, es uno de nuestros problemas más grandes y algo que hay que tener en cuenta en el paciente diabético o paciente con diabetes es que el ejercicio que él necesita es de fortalecimiento muscular. Por eso quería que sea la primera que mencionáramos, porque estábamos hablando previamente de esto, ¿no? El paciente con diabetes tiene que tener un ejercicio de fortalecimiento de grandes grupos musculares, porque el objetivo con ellos va a ser estimular para que haya más receptores de insulina. Vale, muy interesante. Humberto, no te me vayas. Humberto, ¿me escuchas? Humberto, no te vayas, que no te escucho. ¿Me escuchas? Vale, bueno, seguimos porque el Instagram... voy a decir una frase que me dijo un compañero una vez. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas? Vale. Y me dijo... un compañero, un colega que está en la sala me dijo que son las ingratitudes de día, ¿no? Que a veces la conexión te juega una mala pasada y bueno, hay que superarlo y gracias a Dios están allí ustedes para continuar apoyando y en un minutito Humberto estará de nuevo y seguiremos, que seguramente lo solucionará. Vamos a ver. Ahí está. Ahora, Humberto, ahora sí. ¿Me escuchas, no? Sí. Vale. Te escuchamos hasta que estimular la fuerza aumenta la producción de insulina, ¿vale? Hasta ahí creo que... Son los GLUT4 y la sensibilidad a la insulina hace que esto mejore la glucemia capilar del paciente. Entonces, la verdad es que el ejercicio les ayuda muchísimo a los pacientes con diabetes. Es esencial, pero sí es necesario que sea bien dosificado también. En el caso del ejercicio, el ejercicio en general, tenemos que ver siempre que que cuando iniciemos a la dosificación no pase de entre el 50 y el 60% de su capacidad. Si hablamos del RM, del 1RM, igual tenemos que tener en cuenta que no pase de ese 50 a un 60%. Porque cuando el paciente con diabetes empieza a hacer ejercicio, tenemos que tener en cuenta que tiene menos de esos receptores de insulina y entonces hay una liberación de glucógeno hepático y eso hace que los niveles de glucosa sanguínea se eleven y no hay masa muscular para recibir esa glucosa. Entonces tenemos siempre una hiperglicemia causada por el ejercicio.
Entonces, sí, tiene opción. O sea que hay que tener precaución a la hora de aplicar, ¿no? Este tipo de ejercicios de fuerza o trabajo de fuerza en un adulto mayor con diabetes, ¿no? Que se puede trabajar, o sea, es recomendable el trabajo de fuerza, pero siempre y cuando manteniendo unos niveles estables, ¿no? Porque también puedes tener un problemita de valores, ¿no? Así es. Otra patología interesante, Humberto, desde tu punto de vista, ya Oscar te mandó una por aquí, me dice, adulto mayor con artrosis, ¿mito sí o no? No, sí tiene que hacer ejercicio, ahí va a depender mucho del grado de la artrosis, y hay que adaptar el ejercicio, ¿no? Dependiendo de dónde sea la artrosis, ¿no? Si es un paciente con una artrosis de rodilla, pues no lo vamos a poner a saltar y a correr, pero si es un paciente con artrosis de hombro, tampoco lo vamos a poner a nadar, o sea, hay que adaptarnos al paciente, ¿sí? Vale, sí, hay que hacer bueno, en el trabajo de artrosis considero yo también aquí un poco de conversación contigo, que hay que hacer un trabajo también de bajo impacto, ¿no? Ejercicios más de fortalecimiento del core, de mantenimiento, ¿no? De mantener la movilidad, ¿no? Como tal. Y no buscar esto, no buscar la fuerza explosiva, ¿no? Que sería una valencia que está por allí. No sé qué opinas, ¿no? Si se puede trabajar la fuerza en este tipo de patologías, ¿no? O sea, se puede trabajar, pero lo mismo que te menciono, ¿no? Hay que adaptarnos. Si es, por ejemplo, una artrosis de rodilla en un grado 2 o 3, no vamos a buscar aumentar la fuerza del cuádriceps, o al menos va a ser muy difícil, ¿no? Va a haber que hacer ejercicios isométricos, algo más adaptado al mismo paciente. Yo creo que sí es esencial hacer el ejercicio, y lo ideal es que el paciente llegue en grados menores de artrosis, ¿no? Otra cosa que, ahorita que mencionabas lo del core y demás, pues al final de cuentas parte de ese apego del paciente al tratamiento va a ser que le guste el ejercicio que haga. O sea, si es un paciente que no le llama la atención el pilates, que hay muchos adultos mayores que no les gusta, pues no lo podemos poner a hacer pilates, ¿no? Aunque sea el mejor ejercicio para él. Tenemos que buscar otra manera de adaptarnos. Claro, ese es un tip para la adherencia, ¿no? Al tratamiento. Claro, Sí, como todo, ¿no? Si no te gusta, vamos, no lo haces ni que quieras, ¿no? Tienes que también tener ese desempeño, ¿no? De buscar una manera atractiva para este adulto, ¿no? Para el ejercicio. Y bueno, Oscar, otra vez, dime, te escucho. Tenía un paciente con una fasciopatía plantar y era un adulto mayor y le gustaba el béisbol. Y le dije, pues está bien, vamos a jugar, vamos poco a poco con la misma recuperación, ¿no? Pero era catcher. Entonces decía, no, o sea, vamos a jugar de catcher ahorita, hasta que quedemos bien. Claro, exactamente. Regresó a jugar de catcher inclusive, ¿no? Pero ya después de que se recuperó. Vale, muy bien. Otra patología, Humberto, otra patología. Vamos a ver si pegamos alguna con las personas que están en la sala, una patología interesante del adulto mayor. Propongo una que me interesa y es el EPOC, o los procesos obstructivos crónicos, pulmonares crónicos, perdón, y vamos a ver, ¿qué hacemos? Una complicada realmente. Claro. En el caso del EPOC tenemos varias variables. Uno es la disminución del oxígeno en sangre, de la oxigenación. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esos niveles mientras realiza el ejercicio del paciente. El ejercicio aeróbico le va a convenir siempre y cuando no haya algún otro factor que le pueda limitar, ¿no? Por ejemplo, que haya diferentes alergenos en el medio ambiente, porque cualquier alergia a ese paciente con EPOC le va a empeorar gravemente, ¿no? O nos va a generar mucha dificultad. Y el ejercicio aeróbico sí le va a servir porque aunque no es reversible el EPOC, sí puede mejorar la capacidad del diafragma, puede mejorar la capacidad de los inspiratorios, y todo eso nos van a ayudar a que respire un poco mejor ese paciente, ¿no? Cuando menos se va a sentir mejor. Claro, además de la influencia que tiene directa, ¿no? de estos pacientes crónicos a nivel pulmonar, que es ¿cómo decirlo? La combinación o el sistema cardiovascular se ve afectado, ¿no? También, no solo el respiratorio, sino el cardiovascular. Entonces, como tú lo dices, hay una disminución del oxígeno en sangre por una obstrucción o por una patología pulmonar, pero ¿cómo lo trabajamos? ¿Sabes? ¿Cómo llega un paciente y, bueno, qué le decimos? Móntate en una cinta
¿Anda cuánto tiempo? ¿Cómo lo dosificamos? Porque la dosificación tiene que ser una dosificación baja, ya una vez realizadas las diferentes pruebas de esfuerzo, valoraciones de su frecuencia cardíaca, hay que sacar al 50%, ¿no?, de su capacidad física para empezar. Sí puede llegar a aumentar, pero no, digo, no es mucho lo que vamos a esperar en ese paciente, ¿no? Vamos a tener pacientes que lo subes a una banda y apenas empieza a caminar, se va a aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, de manera inmediata, ¿no? Entonces sí tiene que ser en niveles muy bajos de intensidad. Claro, y ahí entraría en juego también la dosificación del tiempo de descanso, ¿no? Es muy importante, bueno, pienso yo, ¿no? En estos pacientes el tiempo de descanso, o cómo solo lo medimos, por la frecuencia cardíaca, ¿nos quedamos con ese valor o hay un valor más que podamos tomar en cuenta para esto, para el tiempo de descanso, ¿no? Digo yo. Yo creo que la frecuencia cardíaca va a ser un indicador muy confiable y los tiempos de reposo se tienen que marcar dependiendo del paciente, ¿no? O sea, vamos a ver que, digo, el periodo de recuperación igual se entrena. Entonces los tiempos de descanso los tenemos que hacer cada vez más breves o que sean descansos no completamente parciales, ¿no? Que siga en movimiento para poder entrenar ese periodo de reposo. Vale, muy bien, claro. No hacer un reposo de stop, ¿no? No hacer un stop, parar y dejar que el corazón disminuya, ¿no? O sea, sino mantenerlo en movimiento, ¿no? Y creo que es lo que quieres decir. Digo, sí vamos a necesitar parar por completo. Un paciente que no está adaptado al ejercicio para nada va a tener que tener un alto... conforme se vaya adaptando, vamos a tener que entrenar esto y en lugar de parar por completo, pues disminuir la intensidad del ejercicio y que aprenda a recuperarse en movimiento. Ah, perfecto, vale. Que recupere el movimiento, perfecto, vale. Entiendo, ahora sí entiendo. Vale, mira, hay una pregunta, Marcia García te deja una pregunta trampa. Dice, ¿alguna prescripción para un paciente con anemia tepranocítica? Primero, definamos la patología, ¿no? Claro, la anemia, pues bueno, va a ser esta disminución de las células rojas. Por ende, lo básico para la prescripción ahí va a ser que sea en baja intensidad. No queremos perder ninguna célula roja más, entonces no podemos poner al paciente a hacer ejercicios que traigan rupturas musculares grandes o de fibras musculares extensas, ¿no? Entonces tiene que ser un ejercicio de baja intensidad, de preferencia en agua, para que no haya esa carga ni articular ni muscular, y hasta la intensidad aeróbica tiene que ser baja. Claro. De por sí por la misma anemia van a tener una menor capacidad aeróbica. Entonces digo, de nuevo, con su valoración respectiva médica, entramos al baja intensidad y bajo impacto. Bueno, mira, hay un gran profesional en la sala, Jaime Noguera, venezolano, compañero, colega y excelente moderador también. Dice, baja intensidad y alto impacto, puede ser piscina. Buenas tardes. Y sí, ya hablamos, ¿no? Y el impacto, hablando de impacto articular, pues bueno, dependiendo del grado de la anemia tendría que ser también, ¿no? Es una anemia muy crítica que ya igual el médico nos va a restringir esa parte, ¿no? Claro. Dependiendo de eso, digamos, si es una anemia no tan crítica, pues tendríamos que trabajar, o sea, puede ser baja intensidad con alto impacto, como menciona. Y sí, la piscina yo creo que es ideal en esos pacientes. Ideal, ¿no? Sí, yo también comparto contigo esa opinión, que la piscina o trabajar en hidroterapia o hacer ejercicio dentro del agua le vendría como anillo al dedo, ¿no? A este tipo de pacientes. Sí. Que digo, ahí entra... Dime, ¿cómo? A mí que no le gusta el agua, entonces sí estaríamos en problemas porque está... Claro, eso te lo iba a comentar, que ahí entraríamos en un dilema en la adherencia, ¿no?, al tratamiento, porque si tiene una anemia el paciente y además no le gusta el agua, bueno, nos las complica bastante, ¿no? Sí, definitivamente. Pero digo, hay otras opciones que ahí sí pasamos, por ejemplo, al pilates a lo mejor, o algo de spinning, pero bueno, habría que vigilar muchísimo el desarrollo del paciente, ¿no? Claro. Bueno, Jaime se está despidiendo, hizo una preguntita, estuvo ahí. Gracias, Jaime, por estar. Y nada, cuando quieras, estás invitado a compartir con nosotros tu conocimiento. Seguimos con Humberto Ávila, licenciado en fisioterapia, experto en prescripción del ejercicio en el adulto mayor.
o yo lo digo así, Humberto, perdona, pero es experto en cultura física del adulto mayor, ¿no? Sí, que es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. La cultura física se va a centrar desde la prevención hasta el tratamiento por medio del ejercicio. Perfecto. ¿Sí? Hablamos, ya pasamos por los factores de envejecimiento, cómo envejece el cuerpo, en un adulto sano, cómo se prescribe un ejercicio. Estamos hablando ahora de la prescripción del ejercicio en un adulto con una patología asociada, una patología sistémica, y vamos a mencionar ahora, por ejemplo, una patología metabólica como lo puede ser, no sé, la obesidad, puede ser, ¿no? Claro. Sí, ahí, bueno, tenemos que trabajar dependiendo del paciente. Si no hubiera ninguna otra patología asociada, podemos trabajar ejercicio, la capacidad física entre un 60 y un 70%. Y lo que sí es importante es cuidar el impacto articular aquí, ¿no? Por el mismo exceso de peso que hay, es necesario tener precaución. Ejercicios de bajo impacto articular, pues como natación, spinning, inclusive caminar se considera como de moderado impacto articular, y si el exceso de peso no es excesivo, valga la redundancia, pudiera ser una opción. Si nosotros metemos ya trotar se vuelve de alto impacto articular, entonces hay que tener esa precaución. Teniendo ese conocimiento, podemos definirle al paciente qué es lo que va a hacer. Perfecto, perfecto, te escuché. Caminar, una actividad física interesante. Quiero que digas aquí en el perfil, para que dejar nota de tu referencia, caminar. ¿Cómo dosificamos caminar? Yo tengo un paciente que camina 3 horas todos los días, pero él no cuenta las veces que se sienta en los banquitos a descansar. Él dice que camina 3 horas. No, la caminata dosificar ideal sería por medio de la frecuencia cardíaca, ¿no? Sacando ya, por medio de, hay diferentes fórmulas, podemos sacar cuál es la frecuencia ideal de entrenamiento del paciente y decirle que por alguno de los dispositivos con los que ya contamos, pues vaya midiendo su frecuencia cardíaca, y de esa manera él ya sabe en qué rangos tiene que quedar, ¿no? O sea, si tiene que trabajar entre 110 y 130 latidos por minuto, él sabe si tiene que acelerar la marcha o si puede ir para descansar un poco. Pero parar por completo no creo que sea lo ideal, ¿no? Claro, claro. Pero está muy bien. Sí, hay gente que te dice, no, 2 horas diarias y no bajo de peso, pero caminan a paso muy lento en el cual no hay un cambio en la frecuencia cardíaca, y por ende el metabolismo que se utiliza energético pues, es el ideal para bajar de peso. Claro, Entonces, claro, sí. Factor. Está muy bien, eso quedó allí, ya le sacaré yo conclusiones y pondré por ahí en las publicaciones. Humberto, si tienes alguna patología, me gustaría de tu preferencia comentarla, la podemos comentar, ¿vale? Si no, tengo una última yo muy interesante que quiero conversar contigo y nada, espero que me digas. Ok, me gustaría platicar antes de que acabemos de hipertensión. Vale, muy interesante, hipertensión. Para que tengamos una idea, en México se estima que de los adultos entre 30 y 50 años, el 40% de ellos padece de hipertensión, muchos de ellos no diagnosticados. Entonces es una patología que debemos de tocar y de tener en cuenta siempre, porque además el ejercicio les va a ayudar muchísimo. Tenía por acá unos datos igual para compartirte, en los cuales nos hablaban que que por medio del ejercicio aeróbico en el paciente hipertenso podemos disminuir entre el 12 y el 22% de la presión arterial, y ese fue un estudio que se realizó en Corea hace como 2 años. Entonces un paciente que le considera hipertenso por tener valores de 150 a 100, por ejemplo, disminuirle el 20% de su presión arterial, va a quedar en rangos casi normales, lo cual va a hacer que pueda disminuir el consumo de los medicamentos que utiliza, siempre y cuando haya la indicación médica, y además pues continúe con el ejercicio, porque este resultado que vamos a ver se da de entre 8 y 12 horas al principio y se va a ir alargando conforme haya más tiempo ya de evolución en el plan de tratamiento, ¿no? Vale, perfecto. O sea, siempre adaptado, ¿no? Hablas de siempre adaptado al momento en que se encuentra, ¿no?
Así es. Sí, sí, se tiene que ir a, digo, y monitorear siempre signos vitales durante el... Claro. Vale, y ahí necesitaríamos aparatología y equipos de medición, ¿no? O sea, que hay que hacerlo ya a niveles más técnicos, ¿no? Habría que visitar un personal técnico que nos monitoree cada momento, al momento del ejercicio, las condiciones o los signos, ¿no? Vitales. Pues bueno, Sí. podemos tener dólar, por ejemplo, y nosotros medir la potencial, ¿no? Realmente, bueno, nos hemos topado mucho en México que hay esa falta de conocimiento, pero el fisioterapeuta puede tomar los signos vitales perfectamente. Tenemos conocimientos de anatomía, tendríamos que acercarnos a alguien para que nos enseñe la técnica correcta de eso, ¿no? Claro, claro, claro. Perfecto, Yo- perfecto. Y bueno, hay un riesgo. dime. Entonces sí se tiene que hacer el ejercicio en presencia del médico. Si el médico autoriza, pues bueno, ya en la clínica puede llegar el paciente a hacer su ejercicio todo el tiempo, ¿no? Sí, la hipertensión ya creo que ese mito, ese tabú con la hipertensión se rompió ya hace rato, ya hay conocimiento, ¿no? Información sobre que en esta patología se puede hacer deporte siempre y cuando sea controlado. Y bueno, poco a poco se van sumando más personas y esto es lo que se quiere, ¿no? A través de estas conversaciones, de esta información que se da, es que le llegue a más personas esta información que está dando en este caso Humberto Ávila, experto en el adulto mayor. Y bueno, me queda una, Humberto, que es una de las publicaciones que hice a finales bueno, hoy por la mañana la hice, y es sobre la sarcopenia, ¿no? Sarcopenia, miopenia, y bueno, todas las variantes que existen para el término, ¿no? Que se usa para decir que hay una disminución de masa. Y hay mucha discusión, ¿no? No sé si ya aquí me va a poner un poco más técnico, a ver si hay algún estudio que quieras compartir o que hayas leído o que hayas compartido acerca de cómo trabajar con esta patología o con esta condición, ¿no? Porque no llega a ser, no sé si es patológico todavía, pero es una condición, ¿no? Que existe en el adulto mayor. Si es una condición que se da, no podemos mencionar que sea normal, porque al final de cuentas hay un cambio estructural. Está excelente terminar con sarcopenia, es una de las principales que hay que trabajar, ¿no? Tengo de hecho varios estudios aquí que nos hablan sobre sarcopenia. De hecho, la Asociación de Geriatría de Corea ha publicado varias cosas en los últimos 3 o 4 años sobre sarcopenia precisamente, ¿no? Hay cosas que ya están 100% seguras y una de ellas es que el ejercicio aeróbico no le hace nada a la sarcopenia. Tenemos que trabajar con ejercicio de fuerza y bien dosificado, porque si tenemos una disminución de las fibras musculares y nosotros dosificamos mal el ejercicio, vamos a conseguir una mayor ruptura de fibras musculares y vamos a retroceder en lugar de avanzar. Claro, tampoco nos podemos quedar debajo de, ¿no? O sea, tiene que ser bien dosificado. De nuevo nos vamos a un 60% del 1RM, esto es lo que nos indica la mayoría de los estudios más recientes para iniciar, ¿no? Y al final de cuentas la sarcopenia igual se ha descrito que es completamente reversible. Sí, eso sí lo tenía claro, que es completamente reversible, que se puede prevenir en tal caso, porque bueno, no sé si es un error o algo que tomamos en cuenta los fisioterapeutas y de hecho las personas que trabajan con deporte, ¿no? Porque no solo los fisios trabajan con deporte, los entrenadores también a veces se encuentran casos de estos y es que al ver un tema de sarcopenia creen que ya es por un tema de edad, ¿no? Y creo que no es así, ¿no? Que todos podemos tener algún tipo de episodio en nuestra vida adulta, eso sí, tiene que ser adulta, ¿no? De sarcopenia, ¿no? ¿Tengo razón o...? Sí, no necesariamente está asociado al adulto mayor, es más común en el adulto mayor, pero hay adultos jóvenes, se relaciona mucho, por ejemplo, con la obesidad. Esa infiltración de la grasa en la masa muscular nos va a generar en sarcopenia precisamente, ¿no? Entonces, sí se relaciona también con eso. Y sí es necesario llevar un programa de prevención, o sí deberíamos de llevar un programa de prevención. Volvemos a lo mismo, la sarcopenia o la presencia de la sarcopenia nos va a traer diferentes patologías también. Tenemos un paciente que ya maneja niveles de glucosa elevados, aunque no sea diabético, y va a ser el empujoncito para que sea diabético. ¿Por qué? Porque disminuye
receptores de insulina y eso va a hacer que la glucosa no esté entrando al músculo, ¿sí? Entonces, conlleva a muchos problemas graves. Y que sería un factor de riesgo, ¿no? Claro, un factor de riesgo para esa patología, ¿no? sí, así. Bueno, vale, muy interesante. Humberto, como siempre, tengo que ser yo, ¿no? El que dosifique el tiempo en estos directos, ya que Instagram solo me permite estar 60 minutos de conexión directa. Y bueno, nada, primero que nada, agradecerte cómo compartiste los conocimientos, agradecer tu tiempo, que sé que es bastante ocupado, agradecer que hayas estado apoyando desde México esta iniciativa y nada, dejarte 2 minutitos para que nos digas dónde estás trabajando, cuáles son tus proyectos y nos dejes una frase de Humberto Ávila con la cual podamos seguir publicando en nuestro perfil. Claro. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Vamos a aprovechar estos 2 minutitos. Te agradezco muchísimo la oportunidad, el espacio. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando y siguiendo. Y pues aquí estamos para lo que podamos ayudarles. Me pueden seguir en mi perfil personal, que es FT Ávila Solís. De los siguientes proyectos que tenemos un curso que estamos trabajando aquí en la ciudad, aquí en México, que es de prescripción del ejercicio en el adulto mayor. Ya lo hemos impartido, lo vamos a impartir igual la próxima semana en Tabasco, posteriormente en la Ciudad de México y en Puebla. Y bueno, en Tabasco es donde la salsa, ¿no? Sí, se llama igual. Y yo creo que algo con lo que nos tenemos que quedar es precisamente con la cuestión de la sarcopenia. Siempre que queramos trabajar sobre la sarcopenia, tenemos que trabajar ejercicio de fuerza, no podemos quedarnos en el ejercicio aeróbico. Eso es interesante, sí. El trabajo de fuerza en la sarcopenia creo que es primordial, ese sí, no hay variación, ¿no? Creo que es imprescindible, ¿no? Estar trabajando la fuerza cuando está esta condición. Y bueno, Oscar Flores también está por ahí y deja su reflexión acerca del tema, lo voy a leer antes que nos vayamos, y dice que es importante en el adulto mayor incentivar la marcha a velocidad y la zancada adecuada. Es un predictor determinante en caídas del adulto mayor en fracturas de cadera. Baja velocidad y zancada, mayor riesgo, ¿no? Y creo que vuelve a tener razón, tremendo profesional Oscar, siempre asertivo ahí con su tema, ¿no? Completamente, hay varios estudios que determinan, que relacionan la velocidad de la marcha con el riesgo de caídas, y eso es esencial. O sea, que bueno, la velocidad de la marcha no nos vamos a centrar en forzar al adulto mayor a que camine más rápido, sino con el fortalecimiento y la resistencia como segundo objetivo, lo vamos a ir ganando poco a poco. Muy bien. Humberto, te faltó la frase. No, ahora sí. Te faltó tu frase, tu pensamiento, tu reflexión de hoy. ¿Qué nos dejas? Humberto Ávila. Bueno, yo creo que nos quedamos con que el ejercicio es esencial en todas las etapas de la vida. Muy bien, eso está corto, pero generoso, ¿no? Humberto, agradecido enormemente, un abrazo y que la sigas pasando bien. Espero seguir en contacto contigo y volverte a tener por este perfil, quizás hablando ya de un tema más específico o alguna patología interesante que tengamos por allí. De nuevo, claro, muchas gracias, ¿sí? Igual, muchas gracias, al contrario. Y bueno, gracias, están conectadas, gracias amigos de Instagram por estar allí, las personas que van a disfrutar de este video en diferido. De verdad, gracias. Hoy un genio del adulto mayor como lo es Humberto Ávila estuvo con nosotros compartiendo sus conocimientos y su experiencia. Y nada, recordar que Fisiovanguardia está aquí para compartir conocimientos, para que todos aprendamos un poco más y todos los días ser mejores profesionales, mejores pacientes y mejores personas. Y nada, recordarles que para la próxima semana tenemos un profesional súper excelente, un amigo cercano de la casa también, una persona que ha estado apoyando esta iniciativa desde el inicio, como lo es Oscar Flores, un gran profesional
y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que me encanta. Ese directo va a estar bueno, espero la conexión nos permita hacerlo bastante extenso, y es la importancia de moverse bien, cómo movernos bien, cómo trabajar el cuerpo, cómo entrenar inteligentemente nuestro cuerpo, cómo alinear nuestro cuerpo para hacer un buen trabajo corporal y movernos de la mejor manera o más inteligente. Hablaremos con Óscar Flores sobre la integración estructural del cuerpo para mejorar nuestro movimiento, nuestra movilidad, y él deja una duda, una pregunta aquí al aire que dice que ¿te mueves poco porque te duele o será que te duele porque te mueves poco? Ya esa pregunta la iremos respondiendo en la semana. Óscar Flores, excelente profesional, y disfrutaremos mucho de su conocimiento. Gracias a todos por estar allí, por compartir, por hablar en el chat. Muchas gracias por las felicidades. Fisioterapeuta Gabriel Ramírez, Walfred, que también está por allí, RAR89 también, gracias por las felicitaciones, las manitos, los corazones. Y bueno, recordarles que pueden dejar sus comentarios en directo, todos los comentarios que dejen serán tomados en cuenta, y los invito para una próxima oportunidad, el próximo jueves. Y nada, conversaremos directamente con Óscar sobre este tema tan interesante. Aprenderemos a movernos, ¿no? Aprenderemos a movernos inteligentemente. Y bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias, me despido y pronto nos vemos de nuevo por este mismo espacio. Muchas gracias.